Quien me contempla, me consuela. No olvidéis esto. Y así como mi Jesús fue abandonado y traicionado y entregado al poder del enemigo, al destructor, para redimiros por medio de la aceptación de una muerte tan humillante, así también la Iglesia está siendo abandonada, traicionada y pronto será entregada al poder del Anticristo. Será diezmada y matada. Los poderes de la oscuridad se regocijarán y bailarán, y en su soberbia voraz se olvidarán que yo soy Dios. Y os digo a vosotros, hijos míos, su victoria será tan efímera como la neblina ante el fuego ardiente de mi poder. Os lo he dicho una vez, hijos míos, y os lo diré nuevamente, para dispersar cualquier duda que aún pudiera estar en vuestro corazón. Yo, vuestro Dios, os digo, el usurpador ha tomado lo que no le pertenece. Por medio del engaño y la manipulación e infiltración, las legiones de Satanás han tomado los lugares una vez ocupados por mis hijos, escogidos por mí para guiar a mi pueblo. Yo, vuestro Dios, vuestro Padre, os digo, estad en guardia, porque el traidor está preparando la gran traición y la está enmascarando bajo la apariencia del bien. De la Iglesia Católica aquí en Roma ha sido elegido, es el cardenal o ex cardenal Prevost. Fuimos advertidos por los papas verdaderos, por los santos, por la Santísima Virgen en Fátima y otras mariofanías, y recientemente a través de la Misión de Texas, el 13 de junio del año 2024 con estas palabras proféticas. La Iglesia pronto será entregada al poder del Anticristo. Pero la gente prefirió no escuchar. Los pastores siguieron en su mundo, absortos en el autoengaño, y la Iglesia se colmó de una traición peor que la de Judas, para recibir así el golpe definitivo, una vez que el papado quedó usurpado plenamente sin su catejón, con la Virgen y su quinto dogma definitivamente vilipendiado y negado oficialmente, y la Eucaristía encaminada hacia la supresión profetizada. Las palabras proféticas, la Iglesia pronto será entregada al poder del Anticristo, se están cumpliendo ante la apatía de todo el colegio cardenalicio, muerto, cómplice y silente, los más de 5.000 obispos del mundo entero que convalidan este engaño masivo con sus sacerdotes, y solo un puñado de ellos son fieles, valientes y han decidido inmolarse públicamente para defender la única verdad posible, que tras la muerte de Benedicto XVI, hace ya más de 3 años, la Iglesia quedó sin cabeza visible, sin vicario de Cristo, en manos de ladrones y salteadores. Padecemos ahora la gran traición por aquellos que son peores que Judas y que nos están llevando a la última semana de Daniel, preludio de la parusía y la santa ira de Dios. En el canal llevamos casi 7 años esforzándonos por explicar todo lo mejor que podemos y sabemos cuál es la realidad que padece la Iglesia y los tiempos apocalípticos que vivimos, para que todos estemos despiertos y con esperanza parusíaca, animando, como nos enseña la reina de los profetas, a que la gente sea consciente de que ha de resolver y asumir la realidad de la Iglesia antes del aviso. Después del aviso, la situación será muy difícil, y en su entorno padeceremos el segundo apagón eucarístico en un ambiente mundial de mucho caos, tiranía, sufrimiento y gran confusión. Ya hay que luchar por salir del pecado, pedir perdón sincero a Dios, entregarnos sinceramente a sus planes y perseverar en la verdad por la gracia de Dios hasta la parusía, pues no nos servirá ninguna luz o solución humana de ningún tipo.
Todos vemos los muchos signos apocalípticos que hay en el mundo, cada vez más difícil, donde agricultores y ganaderos son llevados a la ruina y a la imposibilidad de ejercer su producción con una mínima normalidad. Y todo por sus propios gobiernos, mientras a los ciudadanos nos tratan de llevar hacia una esclavitud mediante un control máximo digital transhumano que nos acorrale. La libertad está pendiente de un hilo en el mundo entero. Hambre, guerra, muerte, esclavitud parecen ser nuestros horizontes más cercanos. En América el gobierno de Trump persigue brutal e injustamente a los hispanos, incluso a aquellos con nacionalidad americana, y muchos están asustados ante lo que ven cuando son tratados violentamente como si fueran delincuentes. O en España con el gobierno pretendiendo establecer máximos controles en las redes sociales de Internet con excusas variopintas cuyo objetivo final no es otro que perseguir cualquier clase de disidencia. O peor aún en México, con amenazas de total exclusión al ciudadano a partir del 1 de julio para quien no acceda a pasar por el aro de la identificación digital y sus exigencias biométricas del CURP, por no hablar de los mártires de sangre en todo el mundo, masacrados especialmente en África y Asia. El cerco cada día es mayor, y no sabemos por cuánto tiempo más podremos seguir ejerciendo nuestro trabajo de alerta profética, o incluso si nos usurparán la identidad mediante la inteligencia artificial para poner en nuestra boca y con nuestra imagen mensajes que falsifiquen y tuerzan con engaño malévolo lo que hemos venido explicando los últimos años. La gente crédula y dormida se tragará estos engaños a pesar de nuestros constantes avisos, por no haber entendido y asumido debidamente el tiempo que vivimos. Es por eso que cuando el caos y desesperación sean todavía más dramáticos, la gente tendrá más difícil desembarazarse de la falsa bendición, engaño y enredo del anticristo disfrazado de papa, preboste, y con la ayuda de la inteligencia artificial, herramienta de Satanás, tendrán el camino abonado para imponer la marca de la bestia. Nadie va a escapar, salvo que viva de verdad y con profundidad la consagración al Inmaculado Corazón de María. En este contexto de sufrimiento y prueba final, los católicos que parecen más despiertos miran atentos a la aparición del anticristo político y a un pacto con muchos, para ver cuándo empieza la última semana de Daniel, los últimos 7 años de la historia de la humanidad, hasta la aparición de los cielos nuevos y la tierra nueva restaurados por Cristo. Nosotros, sin embargo, os vamos a explicar en este vídeo cómo entendemos que quien confirmará un pacto con muchos no será el anticristo político, sino más bien el anticristo religioso, dando así inicio a dicha semana 70 de Daniel. Agustín, por su parte, nos explicará por qué piensa que todavía no han empezado estos últimos 7 años, aunque está abierto a cualquier escenario porque todo está muy cerca. Y aprenderemos, con la ayuda de la Virgen pura dolorosa, sobre el anticristo religioso y cómo enfrentar esta prueba. Por su parte, Mauricio Ozaeta nos hablará de que este anticristo religioso ya está sentado en la cátedra de la verdad para engañar y llevarnos a la condenación, y además él sí cree que ya empezó la última semana de Daniel a partir del pasado 8 de mayo del año 2025. Como quiera que sea, la Iglesia está viviendo el tercer secreto de Fátima, que tanto nos han querido ocultar y tergiversar, y todos nosotros somos testigos de esta realidad. Recordemos que Benedicto XVI, el 13 de mayo de 2010, dijo que se equivocan quienes piensan que el mensaje de la Virgen de Fátima ha terminado. Y los exorcistas, por su parte, nos enseñan que una vez confirmada la posesión de alguien y para poder liberar al endemoniado, ellos deben saber si se trata de uno o varios demonios los que poseen, así como su nombre o nombres, pues siempre tratan de esconder su presencia e identidad. Tras esa previa identificación y con el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el exorcista sí podrá expulsar y liberar con firmeza, valentía y mucha fe.
Como explica Mauricio Ozaeta, el primero y principal logro del anticristo es no ser identificado, pues de ese primer logro depende el éxito de todo lo que emprenda. Por eso tanto ataque de la masonería contra el tercer secreto de Fátima, para que no supiéramos que Satanás se sentaría en el vértice de la Iglesia. Y por eso la Santísima Virgen nos advirtió desde 1846 que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. Fue la Madre de Dios quien llamó anticristo al último antipapa, que ahora sabemos es León XIV, y ella no se puede equivocar porque es el trono de la sabiduría. muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, está por ahí todo el mundo pendiente, todos los católicos que son conscientes del fin de los últimos tiempos, de la última semana de Daniel, los últimos 7 años antes del juicio de las naciones, cuando el Señor va a venir ya visible para todos, los que lo esperan y los que no lo esperan. Después de todo que haya sufrido la humanidad una gran tribulación, el reinado del anticristo, la santa ira de Dios. Bien, entonces hay una disparidad de criterios sobre cuándo empieza esa última semana, esos últimos 7 años bíblicos. ¿Cuándo empieza? Agustín, ¿cuándo crees tú que empieza? ¿Por qué crees que hay tanta confusión al respecto de este tema? Hola, Arturo, muy buenos días. Pues la semana 70 de Daniel comenzará cuando un anticristo confirme un pacto con muchos. Claro que no van a salir a anunciarnos el momento para que tomemos los calendarios, los almanaques y sepamos contar los días, porque son días exactos. Pero es verdad que hay bastante confusión porque si la semana 70 de Daniel se refiere indebidamente a conceptos a los que no hay que vincular, pues ya comienza la confusión. Por ejemplo, ¿a qué conceptos no hay que referir la semana 70 de Daniel? A la muerte de Benedicto, aunque ahora, con eso de que se van a cumplir 3 años y medio, a la gente le suenan campanas y dicen que estamos en la mitad de la semana de Daniel, en absoluto. A que ya no se puede ir a misa en ciertos lugares, en absoluto, tampoco. Algunos la refieren al aviso, no, de eso nada, tampoco se refiere al aviso. Otros dicen que se refiere a la firma de un pacto de paz, tampoco. Son ejemplos concretos. Con que alguien agarre uno de esos conceptos y trate de vincularlo a la semana 70, ya se le va a descuadrar todo, porque la semana 70 de Daniel se compone de 7 años de 360 días. Más o menos se puede decir que cuando termine la semana 70 se celebrará el juicio de las naciones, pero no es algo exacto justo a continuación. No vamos a entrar hoy en detalles. Tampoco es que en la mitad de la semana 70 se produzca la parusía, no. Lo que dice la Escritura no es eso. En la mitad de la semana 70 se suprime la misa y comienza un culto abominable a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos conceptos, gracias a nuestra Madre, la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, ahora, tras la llegada de Prevost, los hemos entendido mejor, con más nitidez, dentro de que todavía, a medida que avancemos, iremos afinando más. Nunca jamás será voluntad de Dios que sepamos el día ni la hora. Es como nuestra muerte. Podríamos caer en la adivinación o en la tentación de decir, bueno, vivo a mi manera y al final me confesaré unos días antes. Eso está condenado por la Iglesia, eso no lo quiere Dios. Pero sí quiere que estemos atentos a los signos de los tiempos y que estudiemos las profecías porque para eso nos han sido dadas. Porque si no, ¿para qué la Santísima Virgen ha dado toda la información? Y en la Biblia será para algo, para que las estudiemos, ¿no? No para que las despachemos diciendo
tú reza y confía, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, nadie sabe el día ni la hora, y el que obedece no se equivoca. Y ya he terminado, ¿verdad? De estudiar escatología en 10 segundos. Pues no, eso tampoco lo quiere Dios. Efectivamente, Agustín, muy bien esta introducción, ya vamos situando el tema. En definitiva, la profecía de Daniel es una profecía pública, bíblica, y sabemos que sí o sí se va a cumplir y está vinculado con esta prueba última de la Iglesia, esta prueba última de la humanidad antes de la venida visible del Señor para juzgar a todos, a vivos y a muertos incluso, ¿no? Agustín, ¿por qué vinculamos entonces la última semana más con el anticristo religioso que con el político? ¿Es acaso lo que aprendemos de Nuestra Señora, la Virgen Pura Dolorosa? Sí. La dificultad ahora estriba en decir cuándo Prevost ha dado inicio, que creemos que no, o cuándo dará inicio a la semana. Ese punto es incierto, nadie lo sabe. Pero de los mensajes de la Virgen de Umbe podemos sacar dos certezas. Una, que Prevost es el anticristo religioso. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura porque va a ayudarnos a no entrar en debates estériles. Y también, gracias a la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, hemos entendido que hay una estrechísima relación entre los eventos de la mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, la imposición de la marca de la bestia, la supresión de la misa, y la parusía que sucederá un poco después, el vengo por toda la humanidad. Entonces, todo eso, gracias a nuestra madre, lo hemos entendido. Otras mariofanías también nos han ayudado. La Salet, lo que la Virgen le dijo al padre Gobi, los mensajes de la misión de Texas, hay otros. Hay también quien habla de Conchiglia. No podemos abarcar todo, pero nuestra madre nos va dando la información. Pero antes de proseguir, vamos a aclarar los conceptos para no entrar en debates estériles lingüísticos. Vamos a ver. Prevost es el anticristo religioso. Si alguna vez le decimos únicamente anticristo, que nadie se extrañe, no estamos diciendo con eso que después no vaya a aparecer el que es conocido como el anticristo, que será el anticristo político. Nosotros llevamos muchos años hablando de los dos alfiles, el alfil político y el alfil religioso, masonería y masonería eclesiástica, que en última instancia tendrán unos jefes, porque al final todo se personaliza. El jefe de la masonería eclesiástica será el anticristo religioso o bestia de la tierra, la bestia con dos cuernos como de cordero. El jefe que todavía no ha aparecido, el anticristo político, se corresponde a la masonería y también se llama la bestia del mar, es la bestia con forma de pantera y garras de oso, que explicó la Virgen al padre Gobi, desentrañando el Apocalipsis. Entonces, no ha aparecido, perdona, no ha aparecido o no, todavía no está reconocido. ¿Quién va a ser ese falso solucionador, verdad? Que a lo mejor lo hemos visto, ha aparecido de alguna forma, pero todavía no está identificado porque no ha aparecido en cuanto a su misión definitiva clara de venir como falso solucionador y demás, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguien puede decir quién es a fecha de hoy, febrero del 26, el anticristo político? No. ¿Alguien puede decir? Hay quien se atreve a afirmarlo ya. Nosotros como mucho podemos decir, apunta, podría ser. Igual que incluso también decimos que aunque Prevoste lo vinculamos, todo apunta a que es el anticristo religioso, no nos vamos a asustar si nos quieren engañar poniéndole un sustituto. Claro, porque nosotros hemos asentado el concepto fundamental de que hay continuidad en la impostura. Y como hay continuidad de la impostura y ya es imposible que aparezca un verdadero papa por esa línea homicida oficial vaticana de Bergoglio y Prevost, pues ya pueden poner, no creemos que pongan a un sustituto de Prevoste, pero si lo pusieran nos da exactamente igual. No nos va a suponer el que tengamos que empezar a recomponer lo que ya hemos visto, no. Entonces, vamos a ver términos equivalentes, similares.
anticristo religioso, falso profeta, bestia de la tierra, masonería eclesiástica, bestia con 2 cuernos como de cordero, alfil religioso. Todo eso se aplica a Prevost, que es el jefe de la banda, de la masonería eclesiástica, de la cueva de Lobos vaticana. Que además prevost o preboste, la traducción al español, significa el encargado. No es casualidad. Eso. Y Prevost es el precursor en el sentido de que aparece antes del anticristo político. Hasta hace poco, cuando tomábamos la Sagrada Biblia, hablaba de una primera bestia, el político, y después una religiosa. Pensábamos que el orden en el que aparecían en la Biblia se iba a corresponder con el orden cronológico temporal, pero no ha sido así. Pero es que vamos aprendiendo a medida que las profecías se cumplen. Hasta que no ha llegado Prevost, no hemos comprendido en plenitud el importantísimo mensaje de la Virgen de este Papa, hombre violento, injusto, no se aparecerá a nadie después de muerto. Pues eso ya lo hemos entendido en plenitud, aplicado tanto a Bergoglio como a Prevoste. Luego lo desarrollaremos un poco. Y también, Agustín, el día que identifiquemos definitivamente al político, a lo mejor decimos, pues mira, pues apareció antes que Prevoste, apareció antes, pero como no estaba identificado, también puede ocurrir. Sí, todavía no había tomado posesión, igual que Prevoste estaba en Chiclayo, sí, desde ese punto de vista había aparecido, pero no era realmente el momento de haber aparecido. Claro, porque, a ver, pensamos que va a ser el político de la órbita de Donald Trump, Netanyahu. Desde hace un año, en nuestro libro UNBE 2025, venimos apuntando esa posibilidad recién llegado Donald Trump, prácticamente. Y la que va a liar el elemento, pues ya sabemos, ¿no? En fin, porque, a ver, ya nosotros también asociamos la figura del jinete blanco del Apocalipsis a la impostura religiosa. Tú decías antes muy bien, claro, también se podría haber referido, como explicaba Castellani, a que durante muchos siglos el cristianismo pues representaba a ese caballo blanco, al orden, en Europa sobre todo, pero precisamente como es impostura, por eso en el Apocalipsis hay 2 caballos blancos. El primero, que es Prevoste, y al final, el del capítulo 19, otro caballo blanco, que será el del Señor, que vendrá con la túnica salpicada por la sangre de su martirio victorioso para juzgar a las naciones. Entonces, esto lo hemos entendido ahora por lo que tú dices de la escatología en tiempo real, porque claro, durante siglos Castellani lo entendía de esa manera y ahora entendemos lo que es esa impostura y esta posibilidad así explicada. Por eso ahora vienen los otros 3 jinetes, el negro el hambre, el rojo la guerra y el caballo bayo o pálido, el de la enfermedad. Catástrofes, enfermedades y la guerra antes del aviso, cuando solamente haya un papa injusto, violento. Es que es una maravilla cómo se está cumpliendo todo. La Santísima Virgen dijo el 12 de febrero de 1970 en UNBE, lo que yo he dicho se cumplirá. Y ya está, es que es así, lo estamos viendo. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Matiz para los despistados, porque siempre hay que recordar a los despistados cuando dice papa injusto, papa siempre entre comillas, que se disfraza de papa, que oficialmente es papa, pero que es un antipapa. Hay que recordarlo porque siempre hay algún despistado. Y hay que recordar en un minuto, que no lo teníamos pensado, lo siguiente, venga. ¿Por qué la Santísima Virgen solamente habló en singular y no en plural? Por 2 razones. Una, para no hacer más compleja aún la situación. Y otra, para desactivar que la masonería eclesiástica, si hubiera dicho 2, pusiera 3 o 4, y entonces parecería que la Virgen pura, dolorosa, se había confundido. Al decir solamente 1, en lugar de 2, por ejemplo, también se han evitado malas interpretaciones, como por ejemplo, Bergoglio es bueno, y después llega el injusto, después llega uno malo, violento. No. O, Bergoglio
es el falso profeta, el injusto, y luego llega Pedro Romano, que será preboste. Tampoco. Entonces, es así, de esa forma sencilla como habla la Virgen, y algunos se confunden porque no quieren entender, porque aquí hay que ser flexibles, humildes, y no tomar por sentado cosas que no están todavía demostradas. Nosotros, recuerdo cuando estábamos escribiendo el libro UMBE 2025, que estaba ingresado Bergoglio, y humanamente era comprensible que tuviésemos una cierta inquietud, un desasosiego. Bueno, ahora Esteban se muere, ¿y qué hacemos con el libro? Que los estamos rematando, y ahora viene un cónclave y el libro publicándose con la foto de Bergoglio en la contraportada, y ahora el Papa va a ser otro. Y dijimos, mira, nosotros a lo nuestro, y que sea lo que Dios quiera, ya iremos entendiendo. Y ya la Virgen se encarga de cuadrarlo todo. Y publicamos el libro antes de que apareciese Preboste. Evidentemente no hay ni una mención a Preboste, porque el libro se publicó en marzo, pero no pasa nada, ya hemos ido entendiendo todo con la llegada de Preboste. Ahora se ha iniciado una nueva época. Vamos a recordar también que esto no estaba previsto, pero es fundamental, porque Preboste ni es ni podrá ser Papa nunca, jamás, nunca, jamás. Por el derecho canónico, por las profecías y por los signos de los tiempos, lo que él mismo dice y hace. Esos son tres pilares, tres bloques que se pueden desarrollar profusamente, los tres se complementan y sostienen esa idea que hemos dicho, que Preboste ni ahora ni a futuro, jamás de ningún modo podrá ser verdadero Papa, nunca. Preboste ocupa la línea oficial. El falso profeta tiene que insertarse en la línea oficial. No va a venir del protestantismo, ni va a ser un rabino judío, no. Si Preboste siguiera vivo hasta la venida del Señor, no le dejaría el sitio al falso profeta. Entonces, ¿cómo va a ser bueno Preboste? Si es bueno y sigue vivo, llega el Señor y se encuentra con un papa bueno, ¿verdad? ¿Y dónde está el falso profeta? Si Preboste se muere y ponen a otro, estamos en las mismas, ya no será el catejón. El catejón tiene que ser apartado, el catejón tiene que ser mártir sin que se note. Por eso lo fue Benedicto XVI. Y por otro lado, la Virgen dijo, en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más. Los cardenales perdieron casi 10 años en los cuales desde marzo del 13 hasta diciembre del 22 tuvieron tiempo más que de sobra para ir preparando la sucesión de Benedicto tras su muerte. No lo hicieron. Entonces, cuando murió Benedicto, aparentemente no pasó nada en el Vaticano. Enterraron a un obispo emérito, más o menos. De manera que cuando 2 años y 4 meses después murió Bergoglio, o eso nos dijeron, que muriera Bergoglio, porque no nos creemos que Bergoglio muriese a primera hora del lunes de Pascua, eso ni de broma no lo creemos, pero bueno, que nos da igual. Pues eligieron al sustituto de Bergoglio, no de Benedicto. Por tanto, como la Virgen dijo, en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más, y el papa era Benedicto, no era Bergoglio, el sustituto de Bergoglio, que es Prebost, no es papa. Como no es papa, ya no puede haber más cambios de papa. Entonces es imposible que en esa línea ni Preboste ni ningún sustituto suyo sea papa. Jamás de los jamases. ¿Entendemos? Bueno, seguimos. Querías hablar también de San Pedro y su vinculación con UMBE, ¿verdad? El tema de las llaves. ¿Querías comentarlo ahora o un poco más adelante? Pues mira, lo vamos a comentar ya para que no se nos olvide. Ha sido maravilloso lo que nos ha pasado. En esta semana hemos celebrado la fiesta de Santa Águeda. Y dirá alguno, bueno, ¿y qué tiene que ver Santa Águeda con San Pedro? Pues sí tiene que ver, porque Santa Águeda fue martirizada por no acceder a las proposiciones deshonestas de un gerifalte romano. Le cortaron los pechos y estando encarcelada y mal herida, San Pedro se apareció y la curó. Y Santa Águeda, posteriormente, demostró su poder como intercesora, se obraron milagros por medio de ella. Se ve que San Pedro en el siglo III seguía
teniendo bastantes enemigos en Roma. Nada nuevo, ¿verdad? En el siglo XXI, 18 siglos, San Pedro ve cómo en Roma hay muchos que lo odian, que lo combaten, que tratan de ponerse en su lugar. Entonces, Santa Águeda precisamente es celebrada en las provincias vascongadas, donde San Pedro se apareció a Feliz Asistiaga el día de San Pedro del año 1968 para darnos las llaves del papado. La Santísima Virgen respeta tanto el papado que por eso en Umbe apareció en primer lugar San Pedro para darnos las llaves del papado, y al año siguiente la Virgen empezó a desenmascarar la impostura en 1969 con Bergoglio. Bueno, pues San Pedro, si creemos que se apareció y curó a Santa Águeda, o es que va a aparecer algún obispo o algún cura a negar eso. Yo no he oído que aparezca ningún obispo ni ningún cura a negar que San Pedro en el siglo III se apareciese a sanar y a curar a Santa Águeda, ¿verdad? Y nos lo creemos. ¿Y por qué no queremos creer que San Pedro, para este asunto importantísimo, se apareció el 29 de junio para darnos las llaves del papado? ¿Para qué sería? Pues para que sepamos por dónde va la línea oficial de la llave del papado, que es una línea que presenta una discontinuidad. Ahora no tenemos papa, lo hemos explicado hasta la saciedad. ¿Qué vamos a hacerle? Estamos esperando a Pedro Romano. Es la Virgen quien transitoriamente sostiene también a la Iglesia. Aquí está ella al mando, a la espera de Pedro Romano. Y por eso las llaves de San Pedro las tiene la Santísima Virgen, como hemos explicado y más adelante volveremos a desarrollar. A la muerte de Benedicto del Catejón, ella se quedó con las llaves. Y esa profecía de la niebla se cumplió en el entierro de Benedicto, cuando una niebla ocultó la cúpula de la Basílica de San Pedro, niebla profetizada en Umbe, y se vio en el cielo una cruz luminosa que anuncia el aviso, porque el aviso estará cerca. De Umbe entendemos, puede ser una referencia que, según la edad de San Miguel, 14 años después del segundo cambio de papa, que fue en el año 2013. 13 más 14, ¿cuánto suma? 27. Estamos en 2026. Dios dirá, pero absolutamente todo se va cumpliendo. Y ahora, antes de seguir, vamos a explicar la profecía de la Virgen para antes del aviso del 4 de junio del 71. El último mensaje dice: este papa no se aparecerá a nadie después de muerto. Ahora lo hemos entendido. Eso se aplica en plenitud tanto a Bergoglio como a Preboste, que son de una misma sustancia. La única diferencia es que Preboste seguramente sí será sacerdote y Bergoglio no. Pero para lo demás, comparten las 9 reprobaciones de la Virgen Pura Dolorosa. Si no fuera por la Virgen Pura Dolorosa y por Benedicto, a ver quién se enteraba de cómo está la Iglesia y por dónde está el papado. Bueno, sí, dijo perdón. la Virgen. Además, que sea sacerdote Preboste, pues también ayuda al hecho de que el falso profeta, siempre se ha dicho lo de los cuernos del obispo, que podía ser un obispo, aunque un obispo excomulgado, válido, pero ilegal o ilegítimo y demás, todo lo que tú quieras, pero sacerdote y obispo, pues encaja mejor con la figura de falso profeta. Y una última cosa que te quería decir, Agustín, el tema de Santa Águeda fue sanada con la visita de San Pedro, y la Iglesia, a través de la visita de San Pedro a Santa Felisa, es sanada de la ignorancia de dónde están las llaves. Claro que sí, es que viene a sanar. Bueno, ahora sabemos que el anticristo no fue Bergoglio, el anticristo religioso fue un anticristo, en palabras de San Juan, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque como seguía vivo el Catejón, pues desde ese punto de vista no fue Bergoglio. Por eso el anticristo es Preboste, que además apareció en enero del 23 en Roma, en el Vaticano, justo después del entierro del Catejón, cumpliéndose así la profecía de San Pablo en segunda de Tesalonicenses. Bueno, dijo la Virgen: este papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. A ver si explicamos por qué se aplica tanto a Bergoglio como a Preboste. A Bergoglio, porque, bueno, está muerto, no sabemos cuándo, pero oficialmente está muerto y así ha sido, que está muerto. Y cómo no será su condena para que no vaya a salir del infierno. O sea, eso que la Virgen diga de alguien que no se va a parecer a nadie después de muerto, a quien ha calificado como injusto, como violento, que ha perdido la luz, bueno,
Pues se aplica a Bergoglio, que estará condenado eternamente y no saldrá para nada del infierno, porque además en Umbe se demuestra que está condenado, porque jamás la Virgen dio indicios de que se fuese a arrepentir, a salvar, no ha hecho reparación, y en la visión beatífica del cielo dijo la Virgen: Dios aquí no quiere injustos. Previamente había definido a Bergoglio como injusto, por tanto no está en el cielo. Efectivamente, y además la Virgen en Garabandal, que ya hemos dicho que es una unidad, comunión total con Umbe, que se necesitan para complementarse y explicar las mariofanías, advirtió que muchos sacerdotes, obispos y cardenales, aunque sean falsos o lo que sea, pero arrastran a la perdición. Pues dime si Bergoglio disfrazado de papa no ha arrastrado a la perdición. Totalmente. Es así, es un perdedor de almas y sobre todo de sacerdotes a los cuales arroja a paladas al infierno. Bueno, y ahora, en Preboste se puede cumplir la profecía de este papa no se aparecerá a nadie después de muerto, porque si es el falso profeta, será arrojado vivo al infierno. Por tanto, irá directamente a la segunda muerte, la de los réprobos que resucitarán para el juicio final. Es decir, se salta la primera muerte. Por eso no se va a aparecer a nadie después de muerto, porque no va a morir. Es una maravilla cómo la profecía se puede aplicar y se debe aplicar así, tanto a Bergoglio como a Preboste. Y son el papa injusto previo al aviso. Por supuesto que Pedro Romano, tenemos que recordar, jamás en modo alguno aparecerá antes del aviso, porque antes del aviso no nos servirá ninguna luz y la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Y si estamos en el Sábado Santo, pues la primera luz, el fogonazo de la Sábana Santa, será equivalente al aviso. Ya algunos irán viendo al resucitado progresivamente. Pero antes del fogonazo de la Sábana Santa, que es como estamos ahora, en esa parte del Sábado Santo, que nadie espere ninguna luz de Dios. Y Pedro Romano está llamado a ser la mayor lumbrera. ¿De acuerdo? Oye, qué bonito eso, comparar el fogonazo del gran aviso con el fogonazo de la resurrección de Cristo, ¿no? Sí, es que la parusía es luz. La resurrección del Señor es luz. Es que en el cirio pascual, mira qué bonito, lo que el otro día escuché, avanzamos con el cirio pascual, con Cristo que es la luz, y vemos el camino, la iglesia, el templo está a oscuras, y también esa luz nos ilumina a nosotros, a los dignos de participar en la resurrección, tendrán luz y verán a Dios. El que no sea digno y no tenga luz no va a ver a Dios. Y el que no sea puro y doloroso, porque lo dice, los limpios verán a Dios. Eso significa pureza de intención, pureza de corazón, pureza de entrega a los planes de Dios. En eso, docilidad y verdadera y sincera, sincero, pedir perdón sincero a Dios, etcétera, etcétera. Dios es lo único que quiere y no ir de listos de a ver cuándo es la fecha para ir de listo y entonces me confieso. Es que eso es terrible. Así es. Amor, un amor sincero a Dios y entonces tener esa luz, esa dignidad que Dios quiere que tengamos, tener ese traje de fiesta, de bodas preparado, etcétera. Así es, Arturo. Bueno, vamos a proseguir diciendo conceptos importantes porque hay bastante materia todavía que explicar. Es importante asumir que hay dualidades que no son excluyentes entre sí y que son necesarias de aceptar para entender el cronograma de la pasión de la Iglesia en la semana 70 de Daniel. A ver, dualidades que hay que entender. Hay cosas que tienen una dualidad y no pasa nada, se asume que es así. Por ejemplo, el catejón del papado y el catejón de la Eucaristía son dos catejones. Nadie puede decir que solamente hay un catejón. Entonces, eso es una dualidad. Bergoglio y Prevost son de la misma sustancia y comparten las reprobaciones de la Virgen, sin que fuese necesario que ella hablase en plural de dos personas. Otra dualidad. Hay dualidades buenas y dualidades malas, estamos viendo, ¿no? Pero todas nos ayudan a entender. Bergoglio es el precursor del anticristo religioso. Lo ha sido, ¿no? Que es Preboste. Y el último falso papa será el anticristo religioso. Todo apunta a que será Prevost. Pero Prevost tiene una dualidad como anticristo religioso, pero también es el precursor del anticristo político en el sentido no de que sea menos importante que el político, porque cada vez estamos más convencidos de que el religioso es más importante. Esto, Mauricio ha sido un adelantado en decirlo y es verdad.
Claro que tendrá importancia el político, por supuesto. Tendrá un gobierno tiránico durante 42 meses. Pero, ¿dónde está dicho que el político tenga que aparecer ya? Igual aparece después del milagro. En cualquier caso, en el tiempo, desde ese punto de vista semántico, Prevost sí es el precursor del anticristo político. Por eso hicimos un vídeo en el que explicábamos con detalle por qué Prevost es la antítesis de San Juan Bautista, porque San Juan Bautista es el precursor de Cristo. Y además vimos cómo eran el positivo y el negativo Preboste y San Juan Bautista. Y esto además, por pura gracia, lo vimos a los 6 meses de llegar Preboste, igual que a los 6 meses del embarazo de Santa Isabel, apareció nuestra madre con el Señor, primera procesión eucarística. Entonces, llamar a Prevost precursor del anticristo político no le exime a él de ser también el anticristo. Por eso si decimos que Prevost es el anticristo, que no se enfade nadie, no estamos diciendo que no aparezca más adelante el político. Bueno, el nuevo orden mundial tendrá de jefe al anticristo político. Y por eso Satanás necesita previamente, idea importantísima, haber colocado al anticristo religioso en la cátedra de San Pedro, quien suprimirá el sacrificio perpetuo y conducirá hacia la aceptación del gobierno tiránico de 42 meses del anticristo político, que recibirá adoración a través de la marca de la bestia, que es un sistema de control médico, económico. Vamos a poner un ejemplo ilustrativo. No sé si quieres tú leer ese ejemplo que se nos ha ocurrido, Arturo. No, lo vas a leer tú, pero yo antes se me está ocurriendo otro ejemplo. Prevost es el jugador habilidoso que va por la banda, regatea uno, regatea otro y da el pase de la muerte para que el anticristo político marque gol. Pues sí, sería imposible que Satanás hubiese trazado un plan, una redada, si no hubiese primero tomado la única salida, y es el ejemplo que vamos a poner. Satanás va a provocar un incendio en la humanidad para quemar a todo el mundo. Es decir, para que se condenen. Ese es el objetivo, que se vayan al infierno, porque matar a alguien que está en santidad, bueno, sí, también lo hace Satanás, pero realmente esa alma la ha perdido. Entonces, previamente a que prendiera ese incendio, Satanás ha puesto el cartel de salida contra incendios en una puerta que conduce a la condenación. Porque, a ver, los que no creen en Cristo y no están bautizados, a eso ya los tiene. No estamos diciendo que no haya personas no bautizadas que se hayan salvado, sí. Pero en general, estamos hablando en general, quien no acepta a Cristo ya es de Satanás. Entonces, primero ha tenido que ocupar la salida, falsificarla, la salida de escape, para que cuando la humanidad entre en pavor debido al incendio, catástrofes, enfermedades, la guerra, los 4 jinetes del apocalipsis, como además también saben los malos que viene el aviso, la cruz en el cielo, muchos van a huir hacia Cristo, hacia la salvación, camino, verdad y vida. Pero claro, Satanás quiere que caigan en manos del Vaticano, del gobierno del Vaticano, tomado por el anticristo religioso. Son tiempos de especial dificultad. Pareciera que no hay salida, pero por eso Dios va a dar gracias especiales. Efectivamente, Agustín, y además que lo que quieren es que reciban esos vínculos que en vez de ser bendiciones son maldiciones, la bendición que no detendrá la catástrofe y esa conexión que desde el primer día dijo Preboste de unirnos a Bergoglio y sus bendiciones, que sabemos que son maldiciones. Entonces, es que este tema espiritual es muy, muy delicado, Agustín, y la gente yo creo que no es consciente de estas vinculaciones al error, a espíritus que te atan, a demonios que te atan de manera... hemos dicho muchas veces los demonios intelectuales, que son los más difíciles de liberarse uno, etcétera, etcétera. Sí, es que es un gravísimo error pensar que Prevost es otra cosa diferente a Bergoglio. El otro día un sacerdote, no queremos nombrarlo porque, en fin, no queremos distraernos hoy, decía que León está mucho más cercano a Benedicto que a Francisco. ¿Qué te parece? Es que, claro, no haber resuelto en 12 años no puede salir gratis. Y ahora muchos, como por ejemplo los heraldos del Evangelio, el otro día me pasaron a mí un manifiesto de adhesión al Santo Padre León XIV. Es que no va a quedar títere con cabeza.
Bueno, ni los jesuitas ni nadie, ni los obispados. Entonces, Dios va a derramar gracias especiales, pero claro, cuanto más estén desaprovechando las oportunidades ahora y más esté uno desviando del camino, más duro le resultará el retorno. Entonces, cuanto antes, mejor, no lo dejen para el aviso. Sí, porque cuando ahora que tenemos una cierta o bastante tranquilidad para poder pensar las cosas y situarnos, pero cuando todo se ponga súper caótico, dime tú, ¿quién va a ser capaz de desvincularse de esas falsas bendiciones de preboste que te vinculan a nada bueno? Efectivamente. Bueno, entonces, Satanás ha preparado este plan por mucho tiempo, ya tiene tomada la salida de emergencia. Porque desde la retirada del Catejón tiene muchísimo poder. Es que eso de que no tengamos papa se nota una barbaridad. Que por cierto, muy brevemente, que me gusta mucho este ejemplo que estás poniendo del incendio que quiere provocar tomando ya la salida de emergencia, porque como es el imitamonos, la mona de Dios, pues como Cristo quiso venir a traer fuego sobre la tierra, el fuego de su Espíritu Santo y de la verdad, pues este hace lo contrario, prende ese fuego para darte la salida de emergencia falsa. Pero en el Evangelio de San Marcos, creo que en el capítulo 9, dice todos serán salados por el fuego. Todos, todos, todos. Nadie ahí se va a librar. Ahí sí que entran todos, ahí sí. Todos. Si alguien piensa que se va a librar de ser salado por el fuego o que va a ganar la salvación de forma fácil en estos últimos tiempos, se equivoca. Solamente con el Inmaculado Corazón de María será posible, porque así lo quiere Dios. La salvación es el Inmaculado Corazón de María, con todo lo que eso supone. No solamente rezarle el rosario, sino hacerle caso a sus mensajes, que no se le hace caso. Dios. Bueno, Hola Arturo y Agustín, un gran saludo les mando en nuestro Señor Jesucristo, Salvador, Redentor, Libertador de la humanidad, y en nuestra Madre Santísima, Corredentora, Abogada y Mediadora Universal de todas las gracias. Saludo que extiendo a todos los que escuchen este video. Les comparto un pequeño aporte sobre el trascendente tema del Anticristo. Lo primero destacar que la Biblia y María Santísima nos advirtieron con mucho mayor énfasis sobre el anticristo religioso, por lo que tiene que ser el más importante de los dos. Daniel 9:27, que marca el plazo del último septenio de dicha profecía, está referida al anticristo religioso, quien primero hace un pacto o alianza con muchos y 1260 días después lleva a cabo la supresión del sacrificio perpetuo. Esto no lo hace el anticristo político, sino el religioso, que es quien detiene la transubstanciación. En la Salet dijo la Virgen, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. No se refirió con esto al anticristo político, que tendrá por sede alguna ciudad como Washington, Moscú, París, Berlín o Beijing, sino al religioso, quien tendría por sede Roma, el corazón de la Iglesia Católica. Esta profecía de la Salet, llamada la reina de todas las profecías por Juan Pablo II, se cumplió el 8 de mayo de 2025. La pérdida de la fe fue un proceso gradual de décadas, pero convertirse Roma en la sede del anticristo se cumplió cuando el antipapa Prevost se sentó en el trono de Pedro. Lo que profetizó la Virgen en la Salet lo confirmó en Fátima, cuando advirtió que Satanás se sentaría en el vértice de la Iglesia, mensaje del libro azul al Padre Gobi de fecha 13 de junio de 1989. No dijo que Satanás se sentaría en Washington, Moscú, París, Berlín o Beijing, sino en el vértice de la Iglesia. Nuevamente está hablando del anticristo papa, es decir, del anticristo religioso. Llamó Satanás a alguien que usurparía el papado. ¿Qué pasa si todas las personas están viendo detenidamente hacia el mismo lado, esperando que algo se vea en el cielo? Pues que si aparece algo en el cielo a sus espaldas, nadie lo ve. Por eso yo propuse ver hacia otro lado. Esto lo hice advirtiendo a mis hermanos en la fe que el cumplimiento de Daniel 9:27
había que situarlo en un antipapa, el anticristo religioso. Lo mismo el cumplimiento de la Salet y Fátima. Todos están esperando a ver qué pacto con muchos hace un líder político, cuando lo que había que indagar es algo que hizo o que hará el Papa Anticristo. Interesante que en la misma fecha del Libro Azul, 13 de junio, en que la Virgen reveló la parte más álgida del tercer secreto, 35 años más tarde, en el mismo día 13 de junio, Dios Padre nos advirtió a través de Sor Amapola y del Padre Foster que pronto la Iglesia sería entregada al poder del Anticristo. Es decir que, unos 9 meses antes de la muerte de Bergoglio, Dios Padre nos advirtió que el siguiente impostor en la silla de Pedro sería el Anticristo. Por otra parte, el venerable Fulton Sheen profetizó que el Anticristo sería reclutado de entre nuestros obispos, nuevamente refiriéndose al Anticristo religioso, no al político. No se trata de negar que habrá un Anticristo político, claro que lo habrá. Se trata de enfatizar que las profecías bíblicas de María Santísima, de Fulton Sheen y de Dios Padre a través de la misión de la Divina Misericordia de Texas se refiere al Anticristo religioso, el más importante, el jefe supremo del mal, Satanás mismo sentado en el trono de Pedro, en el Vaticano, en Roma. En la Biblia no hay fechas, pero sí plazos. Los plazos asociados al final de los tiempos están en Daniel y Apocalipsis. No saber fechas significa que no sabemos cuándo algo inicia. Pero tener profecías con plazos establecidos significa que podemos determinar con precisión la duración de ciertos acontecimientos. Lo explicaré con el símil de un reloj de arena, cuyo tiempo de descarga está siempre establecido y fijo. No se dice cuándo volteará el reloj, pero una vez volteado sabemos en cuánto tiempo caerá toda la arena. Así está la profecía de Daniel 9:27. No se dijo cuándo arrancaría, pero sí sabemos su duración, 7 tiempos, que son 2520 días, que es el plazo en que el Anticristo estará sentado en el trono de Pedro, Robert Prevost. En Daniel 9:27, un pacto o alianza con muchos de Prevost significa que se ha dado vuelta al reloj de arena y cuando termina de descargarse se termina su tiempo de usurpación del papado. En la mitad exactamente está la supresión del sacrificio perpetuo y poco después la parusía, el arrebatamiento, seguido por la ira de Dios, es decir, las 7 copas de la ira del Apocalipsis, que son los castigos finales para la purificación total de la tierra. Yo propuse que el reloj de arena dio vuelta el 8 de mayo de 2025, cuando Prevost aceptó el gobierno de la Iglesia. Agustín, en cambio, piensa que se trata de otro pacto con muchos que hará Prevost. Solo el tiempo dirá si el reloj de arena ya dio la vuelta o si bien está por ocurrir. Mi hipótesis de si ya arrancó el último septenio de Daniel se corroboraría 1260 días luego del pasado cónclave, esto es, el 19 de octubre de 2028. Si ese día Prevost detiene la transubstanciación, se confirmaría mi hipótesis. O bien, como dice Agustín, tocaría estar pendiente de algún otro pacto o alianza que hará el Papa Anticristo, León XIV, que marcaría ese punto de partida del último septenio de Daniel. Por último, decir que la profecía de Marie-Julie Jenny del 29 de septiembre de 1882 es muy clara. La Iglesia tendrá su sede vacante durante muchos meses. Habrá 2 antipapas sucesivos que reinarán sobre la Santa Sede durante todo ese tiempo. Si se trata de solo 2 antipapas sucesivos, entonces Prevost es el anticristo religioso y Bergoglio fue su precursor, quien le allanó el camino. Nótese que Bergoglio sabía que Prevost era el anticristo y debía sentarlo en el trono de Pedro luego de su muerte. Pero también sabía que no podía llevar a Prevost al Vaticano mientras estuviese vivo el Catechón, Benedicto XVI. Por eso, en enero de 2023, justo luego de la muerte de Benedicto, Bergoglio llamó a Prevost a Perú y le ofreció el cargo de prefecto del dicasterio de los obispos. Prevost no podía irse al Vaticano mientras vivía Benedicto, el Catechón, y se fue para allá justo después de su muerte. Esto es otra prueba
de que Prevost es el anticristo religioso, Satanás en el trono de Pedro. Bueno, en las Mariofanías de Umbe encontramos 5 razones para decir que Prevost es el anticristo que se relaciona con la mitad de la semana 70 y con sus eventos, la supresión de la misa y la imposición de la marca de la bestia. Esos eventos precederán en unos días a la parusía y justo tras la parusía comenzarán los castigos de la santa ira de Dios. Así que, ¿es importante o no es importante identificar al personaje? Porque algunos estarán esperando a que aparezca el anticristo político para que firme un pacto de paz y empezar a hacer la cuenta. Para cuando quieran creer, ya se les habrá venido encima la luz de la parusía y van a salir muy mal retratados en la foto. Así que es importantísimo identificar los tiempos y a los personajes y sin necesidad ni falta que hace que sepamos las fechas ni los detalles de por dónde van a empezar los muertos, cómo exactamente va a ser la imposición de la marca de la bestia o cuándo sabremos exactamente el segundo apagón eucarístico que está cerca, cuándo será, que por cierto, una vez más lo decimos. Si no hemos llegado al segundo apagón eucarístico, ¿cómo es que hay algunos que llevan años desde que vivía Benedicto diciendo que ya no se puede ir a misa? Vamos a ver. Todo aquel que no vaya a misa en domingo sin un motivo grave está en pecado mortal. A ver si nos enteramos. Mucho cuidado con no ir a misa los domingos. Hay que ir a misa los domingos. No están dispensados de cumplir con fe, esperanza y caridad el precepto dominical. Eso es lo que quiere el demonio, que no vayan a misa. ¿Y qué más da? Si el cura es oficialista, pues claro, la grandísima mayoría lo son. Pero hay que ir. El Señor se hace presente. Si se hace presente hay misa. Ahora bien, estemos atentos porque de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor. Si, por ejemplo, sube una obispa anglicana al altar, eso no es misa, por ejemplo. O si el cura dice las palabras que no son, tampoco será misa. Pero, por regla general, todavía sí hay misa. Bueno, vamos a ver. Como en 5 momentos, esta es la parte más importante de la catequesis de hoy, vemos, gracias a la Virgen pura dolorosa de Umbe, que Prevost es el anticristo. Primer momento, la aparición del monstruo, el anticristo, las palabras que dijo la Virgen, la elevación de la Virgen, que evoca a los arrebatamientos, y la maldición del árbol de mimbre, el 23 de mayo del 69. En ese día, el primer día en el que habló la Virgen, ¿sabes en qué mes estamos? Ya estamos viendo toda esa secuencia de que Prevost es el anticristo y su figura se asocia a los arrebatamientos y al inicio de la santa ira de Dios. Y dijo la Virgen, estáis en mi casa, quiero que me la dejéis. Ha sido llegar Prevost y ya han empezado a demoler la casa, a derruirla y a que tengamos un anticipo de la abominación de la desolación, porque ya no está el Señor. Ni siquiera en tiempo de Bergoglio se hizo eso. 56 años llevaba nuestro Señor en Umbe, desde el año 69. Pues en este año, después de que llegase Prevost y después de que la Santísima Virgen Pura Dolorosa fuese entronizada el primer sábado de septiembre, 6 de septiembre del año 2025, comenzaron a demoler y a derruir la casa, a profanarla. ¿De acuerdo? Así que tomen nota de quién es Prevost. Segundo argumento, mensaje de Umbe del 6 de julio del 71. Ahí la Virgen, antes de mostrarnos los arrebatamientos, dice, por ejemplo, que las iglesias se quedarán solas. Ahí ya no va a estar el Señor. Solas no se refiere a que vaya poca gente, porque ya hoy día muchas están solas, desgraciadamente, y algunas son reconvertidas en gimnasios en el centro de Europa. Así, sobre Europa va a venir la maldición de Jeremías 16:16. Os enviaré cazadores. Bueno, eso es lo que nos espera, ¿no? La purificación de España y de Europa. Entonces, el día 6 de julio del 71 también se observa cómo en ese mensaje, que es el posterior al del aviso en Umbe, 22 de junio del 71, cuando solamente habrá un papa injusto, se van a producir las iglesias vacías, las catástrofes, los arrebatamientos, los 3 grupos que explicó Santa Hildegarda de Bingen, que coinciden con los de Daniel 12, y después dijo la Virgen, el papa, los obispos, al siguiente mensaje,
cuando habló del milagro, han perdido la luz del Evangelio, arrastran a otros, sufren caídas, buscan la salvación sin Dios. El último esfuerzo del cielo para la salvación de los pecadores será el milagro, no el aviso. Como algunos que dicen que en el aviso hay que responder ya en ese momento. Y dependiendo de lo que se responda, uno se salva, se condena o yo no sé qué. Que no, para eso sí estará el milagro. Y ahí la Virgen fue la primera vez en la que ella dijo, vengo por toda la humanidad, adjuntándolo al milagro. En el milagro, sabemos, conjugando Garabandal y Umbe, porque son la misma Virgen, mal que les pese a algunos, son inseparables, la Virgen del Carmen de Garabandal y la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, que ya estará Pedro Romano. ¿Por qué? Porque si en Garabandal dijo Conchita que el Papa bueno, Pedro Romano, verá el milagro con el Padre Pío, y en Umbe se dice que el Papa, en el mensaje del milagro, va por mal camino, evidentemente se está refiriendo al anticristo preboste. Entonces, obviamente, preboste no va a estar de pareja con el Padre Pío para ver el milagro, ¿a que no? Estará de pareja con seguramente el anticristo político. Bueno, tercer bloque en el que vemos, gracias a la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, por qué Prevost es el anticristo y la semana 70 de Daniel se asocia a él. Vamos a ver. Año 1971. 2 de octubre, Día de los Ángeles Custodios. La Virgen habla de la marca de la bestia. Habla de forma encriptada, claro, porque si esto lo hubiera dicho la Virgen de forma clara, habrían tumbado a las mariofanías de Umbe desde el primer momento. Ya lo hicieron con aquellos famosos cambiazos. Imagínate como para que todo esto se hubiese entendido en su momento. Si somos nosotros, que se supone que somos los entendidos en Umbe, y ahora, 4 años y pico después, estamos entendiendo la figura del anticristo, ¿cómo se va a haber entendido antes? Porque las cosas llegan cuando llegan. Entonces, en ese momento, del 2 de octubre del 71, la Virgen habla de la marca de la bestia. Eso nos remite a que nos situemos en la mitad de la semana. Previamente, en 2 mensajes dados el día 19 de septiembre y el día 26 de septiembre del 71, ella dijo, vengo por toda la humanidad, anunció la parusía. Habló de la falta de fe, de las catástrofes, enfermedades, pero siempre la Virgen es dual, porque habla de los castigos y de la falta de fe, pero también de los que están bajo su manto, que tienen luz y que creen y que tienen fe y que son curados, porque el agua seguirá curando. Es decir, habrá un reparto de premios. Dios pagará a cada cual según su conducta en su venida. Y después del 2 de octubre del 71 encontramos 2 mensajes. El del 30 de octubre del 71, en el cual la Virgen dice que los obispos no van por donde quiere Dios, casi nada. Y justo después aparece San Miguel, el 2 de noviembre del 71. Y San Miguel en Umbe nos termina de aclarar lo que en el capítulo 12 de Daniel, donde también aparece Miguel, en aquel tiempo se alzará Miguel y habrá una tribulación como jamás hubo ni habrá. Sella estas palabras, Daniel. Pues 28 siglos después aparece Miguel en Umbe. Y pudimos entender el capítulo 12 de Daniel. Y ya, Miguel será quien divide el reino de Dios. Unos a purificarse a la gran tribulación, pequeño resto con la mujer que huye al desierto y otros arrebatados. Entonces, claramente estamos viendo cómo la mitad de la semana de Daniel se asocia a la impostura de la Iglesia, a ese papa injusto, al anticristo religioso. ¿Quién es? Pues a fecha de hoy es Preboste. Entonces, fijémonos en los conceptos que sí nos ayudan a situar la semana 70 de Daniel y en cuáles no. Bueno, hay algo también interesantísimo, y es que la Virgen habla de las manos, asocia la parusía a las manos. Y eso lo vemos en Umbe en 3 momentos. 9 de agosto del 69, cuando Felisa es vista muy alargada, porque los ángeles la cogen de las manos, que las tienen frías. Prefiguración de los arrebatamientos, cuando el 22 de agosto de 1970 pudimos entender los 3 apagones eucarísticos, aquella familia tuvo que entrar por la ventana, y la Virgen dijo, sigue barriendo la casa hasta que las estrellas hayan llegado a tus manos. Y San Miguel apareció centelleante, como las estrellas, luminoso, que es lo mismo que se dice en el capítulo 12 de Daniel, los justos brillarán como las estrellas por toda la eternidad,
cuando Felisa estaba recogiendo la ropa, actividad manual en el tendedero de la casa. Y apareció San Miguel con 14 años. Entonces, nos está hablando de la parusía, pero previamente nos ha hablado de la marca de la bestia. Entonces, ahí vemos, en este tercer bloque, cómo la Virgen Pura Dolorosa nos dice quién es Prevost y de nuevo que lo asociemos a la semana 70 de Daniel. ¿De acuerdo? Porque además hasta San Miguel aparece para explicar el capítulo 12 de Daniel. Aunque la semana 70 se explican otros capítulos de Daniel, pero también está Daniel en Umbe. Seguimos. Bloque cuarto. Feliz Asistiaga vivió en sus propias carnes los siguientes eventos, en este orden: la persecución debida al anticristo, Prevost, por ejemplo, 21 de enero del 72, cuando ella estaba recluida, escondida de un enemigo que la quería matar, porque vendrán los 1260 días de persecución a los santos, que comenzarán un poco después del inicio de la semana 70 de Daniel. Felisa lo vivió en sus carnes. La liberación, el día de Lourdes, 11 de febrero de 1972. La máxima impostura religiosa con Satanás disfrazado como de la Virgen. El 13 de marzo del 72 le dijo la Virgen: tienes que hacer más penitencia, te confunde Satanás, te confunde hasta con mi rostro y te tira de la lengua. Fíjate bien, yo siempre vengo vestida igual, porque la impostura religiosa no solamente va a ser para el catejón de la Eucaristía, sino para la propia Virgen. Ya Bergoglio se encargó de patrocinar a la de Satán U2, cuya película pronto estrenarán y tendremos que ver con cierta repugnancia para seguir combatiendo ese falso ídolo, del cual hemos hecho unos 10 vídeos más o menos. Bueno, y ahora la llaman desatadora de nudos, para que ya no suene a de Satán U2. Pero bueno, cerrando este capítulo de la impostora, qué pena, cómo están muchos legionarios de Cristo, mucha gente ciega, con la demonia muda aquella. Sí, efectivamente, y como hemos dicho muchas otras veces, precursora de la mentalidad del anticristo, falsa solucionadora, y que además en ningún caso prepara a la gente, al católico, para ser apóstol de los últimos tiempos. Todo lo contrario, te prepara para tragarte el engaño del anticristo político. Así es. Seguimos con el bloque cuarto. El 13 de marzo, un 13 de marzo, la fecha en la que Bergoglio apareció en el balcón mal disfrazado de papa, esto lo hemos explicado otras veces, pues esa impostura religiosa la vivió en sus carnes Felisa. 3 días después, el Señor confirmó, 16 de marzo del 72, a Felisa, que mi madre os ha dejado en el mimbre seco un testimonio de cómo me ha abandonado la humanidad. Nuestro Señor empleó la palabra humanidad, igual que su madre: vengo por toda la humanidad. Nos llevamos una alegría inmensa cuando descubrimos ese mensaje en el libro de Jesús de Irazola, porque nos ayudaba a confirmar que efectivamente la maldición del árbol de mimbre se asocia a los castigos que darán lugar justo después de la parusía. Bueno, y Felisa, después de que hubiera sido liberada y después de no haber incurrido en la impostura religiosa, porque dijo la Virgen: te libraré de Satanás, es decir, si confías en mí y haces penitencia, no te preocupes que no vas a ser engañada con la marca de la bestia. Pues fue arrebatada el 5 de abril del 72, en una octava de Pascua de Resurrección, que cayó aquel año, 1972, ese día 5 de abril. Maravilloso. En la séptima comunión mística que recibió Felisa, porque Umbe es profundamente eucarística, 7 comuniones, y la séptima número redondo, fue la asociada al arrebatamiento. Maravilloso. Bueno, y el quinto bloque, en el cual vemos, gracias a la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, quién es Prevost y cómo se asocia a la mitad de la semana. Vamos a ver. Hay 2 mensajes. En el año 1972, un año al que yo le tengo especial cariño, porque Dios me trajo al mundo en ese año. Pues el 4 de junio del 72, me quedaba a mí poco por hacer acto de presencia en este mundo, el 4 de junio del 72, pues la Virgen dijo que Dios va a castigar y que hay que ser agradecido y hablar de ella, como ha hecho John Jairo, que los que lo dicen son sus lámparas encendidas y estarán protegidos
bajo su manto. Pero ella también habla de los castigos. Ya no puedo sujetar más el brazo de mi hijo. Si no se me hace caso, le pediré que se descargue, es decir, que va a castigar. Y eso lo está anunciando la Virgen antes de que comiencen los 3 años y medio finales. La segunda mitad de la semana de Daniel, porque en la primera mitad no hay que confundir los castigos de Dios con las catástrofes, enfermedades y la guerra que provoca el hombre. Que si vinculamos esta advertencia en un B de Nuestra Señora con lo que dice en Garabandal, donde dice en su segundo mensaje que tenemos que esforzarnos por evitar la ira de Dios. Claro, hay que esforzarse. Es que eso es lo que tenemos que hacer, luchar para estar en la vía iluminativa, o por lo menos en la purgativa, y no recibir la reprobación. Porque la mata de Perejil, que se sitúa en el momento del aviso, quedó seca. Muchos morirán de impresión. Parecerá que la tierra está envuelta en llamas, dijo la Virgen en Prado Nuevo, en el aviso. Es que hace poco escuchamos a una persona que vive en pecado y dijo, bueno, yo ya en el aviso veré. ¿Que en el aviso verás? Eso es una temeridad. ¿Cómo se puede hacer eso? Jugársela al aviso. En fin. Efectivamente, sabe que está viviendo en pecado esa persona, pero claro, está tan agarrado actualmente, lamentablemente, por el maligno, que dice, bueno, ya en el aviso veré. Esto es jugar con fuego, pero con fuego eterno, terrible. Sí. Entonces, en ese mensaje del 4 de junio del 72, mira qué maravilla, Arturo, dijo la Virgen refiriéndose a España. Esta nación comete muchos errores contra la Iglesia y en junio de este año 2026 dicen que va a venir Preboste a repartir maldiciones sobre España y a infectarnos con una legión de demonios, con la traidora conferencia episcopal que comete muchos errores contra la Iglesia. Por ejemplo, apoyando la regularización de todos los violentos que no tienen la menor intención de convertirse a la fe cristiana, demoliendo el Valle de los Caídos, pactando con el gobierno masón que exhumó y profanó la tumba de Franco del Valle de los Caídos para que se convierta en un espacio laico y de encuentro. Serán sinvergüenzas, porque eso que lo hagan los políticos que odian a Cristo, bueno, digamos que no nos extraña, pero que Cobo y Argüello y compañía se presten a eso con toda la panda de obispos traidores, perros mudos que van por el camino de la condenación, tal y como dijo la Virgen. En fin, eso es lo que tenemos en España, una auténtica ruina de conferencia episcopal. Y en fin, seguimos. En ese año, 1972, hay un último mensaje en el cual la Virgen de nuevo nos avisa de que se está acabando el siglo. Eso no significa que ya llegue el castigo final de las 7 copas de la ira, sino que está próxima a la parusía. Ya digamos que la suerte va a estar echada para todos aquellos que no han querido enmendarse. Por eso, dice la Virgen, hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. Se está acercando el castigo. Las altas jerarquías eclesiásticas atraen la ira de Dios. De nuevo vuelve ella a hablar de la ira de Dios, de que se está acabando el siglo, mitad de la semana. Pero también ella habla de los que tienen fe y los asocia a el agua de Umbe. Los que tengan un objeto pasado por agua de Umbe serán iluminados, la luz de la parusía, y protegidos del enemigo, que ya el enemigo estará encabezado principalmente por el anticristo político, porque como yo le decía a una persona, vamos a ver, que está empeñada en que solamente Preboste es el único anticristo. Digo, pero ¿cómo va a ser el único? Primero que la Sagrada Escritura no dice eso. ¿Y Preboste se va a poner al mando de los gobiernos mundiales, de los ejércitos, de los bancos? Hombre, eso no cuela, eso no se lo cree nadie. Pero tampoco el anticristo político va a hacer como Donald Trump, vestirse de papa y decir que ya no hay misa, porque tampoco la gente se tragaría el engaño. Entonces, va a haber 2 anticristos. Espiritualmente es más importante el religioso, pero el otro también va a tratar de lograr de que todo el mundo le dé una gloria a Satanás y que de esa forma se condenarán, por supuesto, y que si huyen de él, ya previamente, como el político tendrá el apoyo del religioso, que va a decir que sí, hay que ponerse la marca de la bestia, igual que Bergoglio, que dijo que las soluciones punzantes eran la esperanza de la humanidad y un acto de amor, pero si es que
todo lo que fue será. Ya hemos tenido ese primer anticipo en el primer apagón eucarístico. Efectivamente, y Prevost dijo, pongan el hombro, pues cuando la marca de la bestia dirá lo mismo, pónganse esa marca de la bestia, obviamente con otras palabras, es evidente. Pues terminemos hablando de los días 13 de junio para que veamos la perfección de nuestra madre, ¿no? Si alguien se escandaliza de que digamos que Prevost es el anticristo y que el anticristo se sentará en la cátedra de San Pedro, eso lo ha dicho la Virgen en la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y nos dijo la Virgen, el anticristo religioso. A ver, Dios y la Virgen hablan mucho más de la parte religiosa. Ya sabemos, como la Virgen dijo en Prado Nuevo, que Rusia será el flagelo de la humanidad, habrá muchas guerras, o Nuestra Señora de las Rosas en Bayside, en Peñablanca, la Virgen ha hablado de las guerras y de lo que viene. Entonces, en estos días 13 de junio, vamos a ver cómo todo apunta a que el anticristo se ha sentado ya en la cátedra de San Pedro. 13 de junio de 1989. La Virgen al Padre Gobi se lo dijo. Como os anuncié en Fátima, Satanás se sentaría en el vértice de la Iglesia, tomaría el poder hasta el vértice de la Iglesia. Anda que nos han contado esa parte del mensaje de Fátima. Bueno, en la misión de Texas, 35 años después, un año antes aproximadamente de que apareciese Prevoste, 13 de junio del 24. Aquí lo tengo, literalmente dice la Virgen, la Iglesia, la Virgen no, Dios Padre, pronto será entregada al poder del anticristo, será diezmada y matada. Recomendamos que se lean y se mediten los mensajes de Texas. Y hay un tercer 13 de junio, 13 de junio de 1929, ese fue anterior. La Santísima Virgen a la pastorcita Lucía, cuando ya era monja y estaba en Tui, en Pontevedra, España, le dijo el 13 de junio de 1929 que había que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Eso del todo nunca se ha hecho como pidió la Virgen. Pío XII hizo algo, Juan Pablo II también. Entonces, como eso no ha sucedido, pues Rusia finalmente se convertirá y Pedro Romano la consagrará al Inmaculado Corazón de María, pero previamente va a ser el flagelo de la humanidad. Y a nosotros nos ha venido a la cabeza el paralelismo con lo que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a su querida Margarita, como él dice en Texas, a mi Margarita le expliqué una cosa, a mi Faustina otra, ¿no? Bueno, pues el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de la Coque, el 17 de junio de 1689 le pidió que el rey de Francia consagrase Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Eso no se hizo y 100 años después, día por día, el 17 de junio de 1789, caía la monarquía absoluta en Francia. ¿Significa eso que 100 años después, día por día, el 13 de junio del año 2029, pues comience la santa ira de Dios? No lo sabemos, pero sí sabemos por un B que igual que hay serios indicios de que el año 27, por aquello de que San Miguel tenía 14 años y por lo que estamos viendo pudiera ser el del aviso, pues también sabemos por un B que entre el 28 y el 32, por la edad de San Gabriel de la Dolorosa, en el mensaje del 17 de enero del 72, pues si San Gabriel de la Dolorosa nació entre el 48 y el 52, y una generación son 80 años, pues ahí tenemos la horquilla de la parusía, que por supuesto será después del aviso. El aviso y la parusía no pueden estar muy cercanos, porque tiene que haber un tiempo, y entre medias está el milagro. Por eso nosotros no pensamos que la semana 70 empezase el día 8 de mayo del 25, cuando llegó Prevoste, por dos razones fundamentalmente. Una, porque no ha comenzado de forma general la persecución de 1260 días. Claro, los pobres chinos, los pobres sirios o los pobres nigerianos dirán, pues eso lo dirás tú. A nosotros nos va a llegar ese momento también, pero es verdad que de forma general todavía podemos predicar, podemos ir a misa en muchos sitios. Y otra razón por la cual pensamos que el 8 de mayo del 25, cuando apareció Prevoste, no
se inició la semana 70 de Daniel, es porque cada día que pasa sería un día menos, nos estaríamos comiendo el plazo hasta la parusía, que será poco después de la mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces no puede ser que el aviso y la parusía estén muy cerca. No. El aviso y el milagro, sí sabemos por Garabandal que distarán 12 meses como mucho. Pero el aviso y la parusía no están relacionados entre sí por ningún plazo de tiempo, como sí sucede con la semana 70 de Daniel. Más o menos, bueno, evidentemente el aviso va a caer en la primera mitad de la semana 70, igual que el milagro, porque de hecho la Virgen dijo, el milagro será el último esfuerzo del cielo para la conversión de los pecadores. Evidentemente, antes de la parusía, y la parusía, volvemos a repetir, será unos días después de la mitad de la semana, tercer apagón eucarístico. Ahora nos encaminamos hacia el segundo apagón eucarístico, que más o menos estará en el entorno del inicio de la semana 70 de Daniel. Así que, bueno, pues con todo esto yo creo que ya podemos tener una visión bastante clara para no ser confundidos sobre a qué sí y a qué no debemos asociar la semana 70 y el personaje Prevost, qué papel juega en todo ello. Un papel fundamental, clave, como anticristo, que ha sido lo que la Santísima Virgen nos ha dicho, y ya veremos, poco a poco iremos incorporando los sucesos a nuestros conocimientos escatológicos, y así se hace escatología en tiempo real. Algunos corren mucho y otros se quedan dormidos en los laureles, ni una cosa ni otra. Tenemos que ir viviendo nuestro tiempo. Estamos en febrero del 26, ¿no? Pues venga, a vivir en consonancia. Algunos viven como si tuviésemos un verdadero papa en el Vaticano, pero otros ya han tomado una decisión precipitada. Y ahora la confusión que se está originando es ya monumental. Con esto no queremos entrar porque no es el tema de hoy ni nos interesa mucho. La fraternidad de San Pío X. Ahora resulta que son desobedientes al falso papa. O sea, esto ya es rizar el rizo. Después de llevar callados como muertos 13 años con Bergoglio y Preboste, ahora son desobedientes a Preboste, al cual consideran papa. O sea, esto ya no tiene arreglo ninguno, porque las variables son tantas que si ilicitud, invalidez, que si excomunión, que si obediencia, desobediencia, que si la liturgia es la que vale, que si no. Esto ya no tiene ningún arreglo. Esto solamente lo va a arreglar Dios, y quien de verdad no se ponga bajo el manto de María, se consagre de verdad al Inmaculado Corazón de María, pero ahí meto a todos, a los del camino neocatecumenal, a los de la Fraternidad San Pío X, a los de San Pedro, a los jesuitas, a todo el mundo. Va a ser confundido, porque Dios quiere, como dijo en Fátima, Dios quiere, no Arturo y Agustín, que no, nosotros no somos nadie, establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y en Umbe, el 28 de noviembre de 1970, dijo la Virgen refiriéndose al pozo que representa la parusía, el aviso, los arrebatamientos de la parusía y el juicio de las naciones. Dios quiere que vengas aquí. Otra vez, el Dios quiere. Pero si es que es voluntad de Dios que le hagamos caso a la mujer, si es que estamos en el final de la batalla entre la serpiente y la mujer, como se ve en Umbe, con las pisadas, con la huella, el 17 de marzo del 70, 10 días antes del Viernes Santo de aquel año, cuando ya la Virgen se pidió a Dios ser crucificada en lugar de su hijo. Estamos en plena batalla, la Virgen pura y dolorosa, ella llora hasta lágrimas de sangre, y aquí están todos en las nubes, cogiendo moscas, con el Santo Padre León XIV. Pues es que es muy grave lo que están haciendo, y los curas y los obispos son unos traidores, nos duele decirlo, traidores que van camino de la condenación. Efectivamente, Agustín, pues más claro, agua. Corredentores, estamos llamados a ser corredentores de la mano de María Santísima, la principalísima corredentora número 1, y de su mano compartir esa corredención que nos pide el Señor, sufrir con Cristo para poder reinar con Cristo. Así que Dios nos lo conceda, y nosotros que nos crucifiquemos con Cristo, como decíamos en otra ocasión, que se dice muy fácil, pero que a la hora de la verdad duele mucho, no es nada fácil. Pero esto es una cuestión de amor sincero. Todo en el Evangelio es amor en la verdad que nos hace libres. Que Dios nos lo conceda, pidamos la gracia de la santa perseverancia final. Y una cosa nada más para terminar, yo sé que ha sido muy densa la sesión de hoy, pero creo que muy enriquecedora, merece la pena, si se tiene que escuchar varias veces, por supuesto consultando los mensajes,
Lo más importante de este libro son los mensajes de la Virgen. Aquí están, los hemos recopilado de 4 fuentes. Y hoy además hemos tenido el gusto, si alguien no se ha dado cuenta, de que gracias a nuestro querido amigo y hermano Juan, nos ha regalado un estandarte con la Virgen Pura Dolorosa, pues ella nos ha inspirado para poder ver esta parte que ni nosotros mismos hasta hace poco nos esperábamos, para poder explicar, por la gracia de Dios, quién es Preboste, cómo situarlo, qué significa la presencia en la escena pública de este sujeto, sucesor de Bergoglio, no de San Pedro ni de Benedicto, de Bergoglio, el injusto, el seglar Bergoglio. Pues nada, gracias a ella seguimos avanzando. Mucho más que estudiando teología y leyendo 40.000 cosas, así no se avanza. Bueno, Agustín, y me imagino que ya se habrá dado algún paseíto en el caballo blanco que le regalaron, ¿no? Ya habrá hecho prácticas. Mira, hay una cosa graciosa. Hablamos de los 2 alfiles y es un alfil montado en un caballo. O sea, aquí el lío ajedrecístico es de AUPA. En fin. Efectivamente, y lleno de peones en Davos. En Davos están los peones. En fin, Agustín, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu trabajo. Ímprobo, bendito sea Dios. Gracias, Señor. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.